No puedes rendirte. Tú que estás caído, levántate, anímate. No puedes rendirte. Tú que estás caído, levántate, anímate. No puedes rendirte. Dale palma fuerte para Dios. Estás caído, levántate, anímate. No puedes rendirte. Tú que estás caído, levántate, anímate. No puedes rendirte. Tú que estás caído, levántate, anímate. No puedes rendirte. Tú que estás caído, levántate, anímate. No puedes rendirte. Pide la fortaleza del Señor. Oh Dios mío, Dios mío. Oh Dios mío, Dios mío. Tú me guardas, me levantas, me consuelas en tus brazos. Tú me guardas, me levantas, me consuelas en tus brazos. Estás caído, levántate, anímate. No puedes rendirte. Tú que estás caído, levántate, anímate. No puedes rendirte. Tú que estás caído, levántate, anímate. No puedes rendirte. Tú que estás caído, levántate, anímate. No puedes rendirte. Oh Dios mío, Dios mío. Oh Dios mío, Dios mío.
mío, siempre te alabaré, mi Dios. Dios mío, siempre te adoraré. Dios mío, siempre te alabaré, mi Dios. Dios mío, siempre te adoraré. Dios mío, siempre te alabaré, mi Dios. Dios mío, siempre te adoraré.
Gloria a Dios y a su nombre. Y a su nombre. Dale palmas fuerte, 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 fuerte. Para Jesús, para Jesús, para Jesús. Gloria, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Bienvenido, amigos, jóvenes, libre pensador, en esta preciosa noche de una gran campaña evangelística, donde que Dios está tocando la vida y salvando muchas almas. Que la gloria sea para el Señor. Amén. Bien, amados hermanos, también nos toca la parte de la palabra. Vamos a pasar a escuchar la palabra. No se vaya, no se retira. Dios tiene algo preparado que hablarte en esta noche. Dios tiene algo, Dios te ha traído con un propósito. Quiero decirte algo antes de pasar a la palabra. Dice Dios, la palabra: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Amén o amén. Y Dios lo hizo perfecto. Dios creó al hombre perfecto. Dios creó a los animales perfecto. Dios creó al cielo perfecto. Dios creó, hermanos, aleluya, a la tierra perfecto. Dios todo lo que lo hizo perfecto. Cuando creó a Adán, a Eva, lo creó perfecto, con un diseño, con una idea, con un plan perfecto. El problema es que el hombre, por la desobediencia y el pecado que había hecho, fue, hermanos, aleluya, desechado. ¿Por qué? Por el pecado. Pero Dios tenía un plan, un diseño perfecto con la humanidad, pero a través del pecado fue desechado. Quiero decirle, Dios también le trajo con un propósito. Todo Dios lo hizo perfecto y lo ha creado con un propósito. Aleluya. ¿Cuál es el propósito? Para que el mar hizo, para que el mar existan los peces. El sol hizo para que pueda alumbrar. La luna también lo creó con un propósito. Dios creó todo con un propósito. Amén o amén. Usted compra un carro con un propósito. Usted compra una ropa con un propósito. Usted abre un negocio con un propósito. Usted manda a su hijo a estudiar con un propósito. Y también Dios le ha traído hoy con un propósito. Y el propósito es que Dios quiere salvarle, quiere sanarle, quiere restaurar su vida, quiere cambiar su vida, quiere llenarte con su poder, con su Espíritu Santo. Dios quiere obrar, y así que nada es casualidad. Dios te ha traído con un propósito. Pasamos a la palabra de Dios con nuestro pastor Telme en esta preciosa noche. La gloria sea en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale palma fuerte, hermanos, al Señor. Dale palma fuerte a Dios. Gloria al Señor. Y a su nombre, 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 y a su nombre. Gloria al Señor. Bendito sea el Cristo. Al equipo, por favor, alzale un poco de volumen, por favor, el micro. Gloria al Señor. A ver, nos ponemos de pie. Vamos a la iglesia, nos ponemos de pie. Levanta, póngase de pie. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y a su nombre. Vamos, que el diablo y el infierno sepan que aquí hay una iglesia viva. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Vamos fuerte, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Cristo, 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 Cristo. Dale palma al que vive para siempre. Alabanza sea el que vive en este lugar, en esta noche. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Amén, no amén. Amén, no amén, iglesia. A su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Dios lo bendiga a todos los presentes en este lugar, en esta hermosa noche. Con el debido respeto que usted se merece, amigo libre pensador, joven señorita, que tú estás ahí al borde del parque, quizás parado, pasando. Te invito a escuchar la palabra del Señor. Y quiero decir, aprovechar también saludando a los pastores, a los líderes, y si hay pastor que está sentado ahí, igual, bienvenido a la fiesta, y a todos mis hermanos de la fe. Bienvenido en el amor del Señor. Un abrazo de aquí para cada uno de ustedes. A su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Vamos, vamos, iglesia, a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. No se cansa de glorificar, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Vamos a la palabra del Señor, aprovechamos el tiempo. Les invito en el libro de Efesios capítulo 6 y el versículo 10. Yo creo que el Espíritu Santo está en esta noche.
Yo creo que Dios está presente en esta noche para perdonar, libertar, sanar y bautizar con su Espíritu Santo. Yo creo en un Dios de poder, de milagros, que restaura, que cambia, que sana y que bautiza. Amén, hermanos. Si alguien quizás dirá, pero pastor, yo no lo veo a Dios. Amados hermanos, alguien puede verle la muerte, pero la muerte existe, real. Pero la muerte existe, amigo, joven, señorita. No lo puedes ver a la muerte. Alguien me puede decir que alguien ha visto el aire, nadie puede verlo, pero el aire existe, real. Amén o no amén. Y yo quiero decirte en esta noche, si tú lo crees y abre tu corazón y crees en Dios, usted va a recibir un milagro, una sanidad. Dios puede cambiar, restaurar, sanar su vida. Dios puede salvarle del pecado, de la maldad. Dios puede hacer milagros en esta noche. Dios puede libertarle en esta noche. Pero hay que creerlo. Ya Él está en este lugar. Ya le ha dicho, donde están 2 o 3 en mi nombre, en medio de ustedes yo voy a estar allí. Y yo creo el Cristo de la gloria, que ayer hizo milagro, antes de ayer hizo milagro, y hoy sigue haciendo milagro. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, vamos a su nombre, y a su nombre. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 hacia adelante. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 hacia adelante. Se lee la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. El 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Levanta su mano de fe y vamos a orar esta noche. Padre, tú eres grande, poderoso, Rey de la gloria. Y en esta noche tu palabra va a ser predicado sobre este lugar, sobre este parque, Señor. Y un día será testigo el cielo y la tierra, y esta tierra que estamos pisando, un día será testigo. Llamado Rey de la gloria, en esta noche quiero hablar del enemigo, del diablo, y quiero que te glorifiques en esta noche. Quiero que tú tocas las vidas, restaura la vida, sana la vida. Y Señor Dios mío, liberta a los endemoniados. Tú eres grande, poderoso, Rey de la gloria. Se siente tu poder, va morando, va morando, va morando. Se siente tu gloria. Espíritu Santo de Dios, estás paseando sobre los 4 extremos de este parque. Espíritu Santo de Dios, creemos en tu palabra, que tú estás en este lugar. Va morando, va morando, va morando, va morando. Dile: Padre, yo quiero ver tu milagro esta noche. Yo quiero ver, Señor, tu poder en esta noche. Yo quiero ver cosas sobrenaturales en esta noche. Vamos, 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 rebasamos la batalla. Se siente el Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos todo demonio que se ha levantado para esta campaña. Todo demonio que se ha levantado sobre el pueblo de Huancayo. Todo demonio que se levanta sobre la iglesia y el Perú y las naciones. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos la autoridad y le echamos fuera, 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 fuera la misma en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, avivamiento, milagro, salvación, prodigios, señales sobre la iglesia, sobre el Perú, sobre Huancayo. Creemos, Señor, que va a levantar hombres nuevos, hombres que va a levantar hombres que prediquen tu palabra, respaldado y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Declaramos los cielos abiertos, amado Rey de la gloria. 2 millones de ángeles en esta noche, en este lugar. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dale palma al que vive fuerte. Bendito Dios, y siéntase. Alabanza sea al Cristo de la gloria. Por favor, no se distraiga, escucha la palabra de Dios. Usted, amigo, joven, señorita que estás ahí parado en el parque, no se vaya antes de escuchar palabra de Dios. Amados hermanos, en esta noche quiero hablar del diablo.
quiero hablar de Satanás, quiero hablar de Lucifer. En esta noche quiero hablar del enemigo del hombre, quiero hablar del enemigo de la iglesia, quiero hablar del enemigo de Dios, quiero hablar del diablo. La Biblia dice, hermanos, cuando dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6 al versículo 10 adelante, dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo. Amén, hermanos. Mire, escúchame, en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo que acabamos de leer en el libro de Efesios dice: amados hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Cristo, Cristo. Mira el que está a tu costado, vamos a glorificar, dile: a su nombre, y a su nombre. Amén, no amén. Quiero hablar del diablo, hermano, amén, no amén. Y hay espíritu inmundo que está moviendo sobre este lugar, y hay espíritu inmundo que está en esta noche, y hay espíritu inmundo que está metido en alguna de nuestras vidas. Pero si creemos esta noche, Dios nos puede libertar, Dios nos puede sanar, Dios nos puede restaurar. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Amén. Dice la Biblia, hermanos, hablando del diablo, el diablo es real, el diablo existe. Satanás, Lucifer, hermanos, antes que sea diablo, era un ángel hermoso que estaba, hermano, era la mano derecha de Dios. Y este ángel hermoso, Satanás, Lucifer, el diablo, se rebeló contra Dios. Gloria, desobedeció a Dios, por lo cual Dios lo desechó, hermano, del cielo. Y este Satanás, Lucifer, el diablo, la serpiente antigua, no quiso venirse solo. La Biblia dice que arrastró a la tercera parte de los ángeles. Y ese demonio se vino sobre la tierra. Y ese demonio es que hoy controla la tierra, controla la humanidad, controla las autoridades, controla algunos centros educativos, controla, hermanos, algunas vidas, controla algunos matrimonios, controla alguna familia. Porque el diablo, hermano, día tras día trabaja contra venganza, hermano, contra Dios. Y hermanos, y en la creación más amada de Dios somos usted y yo, es el ser humano. Por eso que el diablo, como Dios la ha desechado, como Dios la ha desechado del cielo, el diablo trabaja, hermanos, para destrozar, hermano, la creación de Dios. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Cristo, Cristo. Amén, amén, no amén, hermano. Amén, no amén. Yo quiero decirte, hermanos, en el libro de San Juan, capítulo 10 y al versículo 10 dice la Biblia, dice la palabra: el diablo vino para robar, destrozar y matar. Hermanos, el diablo vino a destrozar, robar, matar y hurtar. Yo quiero decirte, hermano, ¿alguna vez usted te ha puesto a pensar, hermano, gloria a Dios, aleluya, hermano, si el diablo existe o no existe? Si Satanás no existe o existe, el diablo es real. Y vamos a ver esta noche, me gustaría que esta noche se manifiestan demonios, para que usted pueda ver con tu propio ojo que el diablo es real. A su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. El diablo trabaja de esta manera. Hay miles y miles de demonios. La Biblia dice principados, habla un ejército de Satanás. Dice potestades, habla otro ejército de Satanás, gobernador de las tinieblas de este siglo, otro ejército del diablo. Y la Biblia dice huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escúchame, hay demonios que están en el infierno dentro de la tierra, y hay demonios que están moviéndose, hermanos, destrozando al ser humano. Y hay demonios que se mueven por el aire, por el viento, para que cuando el ser humano ora a Dios, y a los demonios estorban las oraciones, estorban, hermano, las peticiones. Entonces, hermano, el demonio se mueve en los vientos, se mueve en la tierra, se mueve en el infierno. Pero el diablo es real. A su nombre gloria, y a su nombre gloria. Pero dice la Biblia, hermanos, para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer, para destrozar, para derribar las obras del diablo. Y ese que derriba, que destroza, se llama Jesús de Nazaret, que está presente en esta noche para libertarnos, para sanarnos, para bautizarnos, para tocarnos, para libertarnos. A su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Bendito Dios. El diablo es real. Hermanos, los demonios, hermanos, se meten dentro de un ser humano. Los demonios se meten dentro de un cuerpo. Algunos de los demonios están metidos, hermanos, en muchas de las autoridades. Los demonios se meten en muchos, hermanos, en algunos seres humanos que son las autoridades. Pueden ser las autoridades de esta provincia de Huancayo. Pueden meterse el diablo en las autoridades, hermanos, del Estado peruano. Porque algunas autoridades, hermanos, aprueban, hermanos, bendito sea el aborto. Porque algunas autoridades en algunos estados aprueban, hermano, bendito sea el matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer. Es que el diablo se ha metido, hermano, para tergiversar la mente del ser humano. Y el diablo se ha metido en algunas autoridades, hermanos, para que estas autoridades aprueban leyes contra la voluntad de Dios, para que puedan aprobar leyes contra, hermano, la sociedad. Pero, hermano, quiero decirte en esta tarde, si hay alguna autoridad que puede escuchar por medio de esta comunicación, sea del Estado peruano, sea alcalde, sea gobernador, sea juez, un día delante de Dios estaremos. Hoy puedes aprobar lo que te da la gana, hoy puedes hacer lo que te da la gana, hoy puedes hacerlo, confundir al pueblo, pero un día usted y yo estaremos delante de Dios, y el Dios grande un día juzgará nuestras obras. Pero hoy, antes que sea tarde, es tiempo de meditar y arrepentirnos. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. El diablo es real. Amén o amén. El diablo es real. Porque hay tanta corrupción en el Estado peruano, es que los demonios se meten en las autoridades, hermanos, para que allá puedan robar, estafar. Amén o amén. Amén o amén. A su nombre gloria. Espero que las autoridades no se molesten ahora. A su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Se meten para robar y estafar. Hermanos, más piensan en los bolsillos y hermanos, en lucros personales. Más piensan en ellos y estafar y robar los bienes, hermano, y la economía del Estado peruano. Pero yo quiero decirte en esta noche, hermano, cuando hay miles de niños, hermanos, que se mueren de hambre en los pueblos lejanos, cuando hay niños abandonados, cuando hay niños huérfanos, cuando el Estado peruano está avanzando, hermano, del mal al fracaso, cuando la economía va fracasando, es que el diablo va destrozando las naciones, es que el diablo quiere destrozar Huancayo, es que el diablo quiere destrozar el Perú, es que el diablo quiere traer pobreza y fracaso al Perú. Pero hay en esta noche hay Cristo que puede traer paz, que puede traer salvación, que puede traer arrepentimiento. Su nombre se llama el gran yo soy, el alfa, el omega, el principio y el fin. Su nombre es Jesús. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Amén, amén. Y si no quieres, quiero decirte algo, si no sabías, el matrimonio hombre con hombre, hermano, el matrimonio mujer con mujer, está sentado en el Estado peruano, y el Perú y las autoridades quieren aprobar el matrimonio homosexual, quieren aprobar, hermano, bendito sea al Dios de la gloria, hermanos, a gloria, hermanos, quieren aprobar, hermanos, leyes que van contra la voluntad de Dios, que van leyes que van a dañar el hogar, leyes que van a dañar la sociedad. Pero yo quiero decirte, por más que sea alcalde, gobernador, puede, hermanos, aprovecharse del poder que tiene, pero un día, hermano, todos vamos a morir, y un día tendremos que rendir cuenta al Dios que creó el cielo, la tierra, el universo, el mundo entero, el Dios que nos da la vida a usted y a mí, el Dios porque nadie de él van a escapar. La Biblia dice: los ojos de Jehová están en todo lugar. A su nombre gloria, y a su nombre gloria. Dale palma al que vive para siempre.
Amén o amén. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar, hermano? El diablo es real. Son demonios que se mueven para destrozar la humanidad. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar por qué cientos y miles de jóvenes, hermanos, adolescentes, hermanos, se van tras el alcoholismo? Se van allá, hermanos, a malograr la juventud, a malograr su vida, a truncar sus sueños, a truncar sus planes. Pues, hermanos, si se meten al vicio del alcoholismo, al vicio del alcohol, y no pueden salir de allá, jóvenes llenos de fuerza, jóvenes con talento, jóvenes con visiones, es que el diablo es real, y el diablo quiere destrozar la vida. El diablo a veces ha venido a destrozar la juventud, llevándola al alcohol. Pero amigo, joven, señorita, que tú me estás escuchando, si tú estás metido en ese vicio, hay un Cristo que te espera los brazos abiertos. Hay un Cristo que quiere libertarte. Hay un Cristo que quiere sanarte. Hay un Cristo que quiere perdonarte. Hay un Cristo que esta noche te espera los brazos abiertos. Y Él quiere sanarte. Él está en este lugar. Su nombre es gloria. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. ¿Tú has visto a la persona que está metida en el alcoholismo, hermano? Quieren salir, intentan salir, pero no pueden salir, hermano. ¿Por qué? Porque hay demonios que se han posicionado sobre esa vida. Y el diablo es que no lo deja, hermano, porque el diablo es real. Tú te has puesto a pensar por qué, hermano. Bendito sea el Señor. Muchos de los jóvenes, hombres y mujeres, se meten a la droga y pensando, hermano, pensando que la droga puede sanar su alma, puede saciar su vida. Pero, hermano, de lo contrario, hermanos, la droga, bendito sea el Señor, hermanos, va matando miles de neuronas. La droga va destrozando el cuerpo físico. La droga destroza la familia. La droga destroza el hogar. La droga destroza tu plan, tu visión. La droga va a destrozarte. La droga va, hermano, va a llevarte a la ruina. Aparentemente es bonito, es hermoso, pero te va a destrozar. Es que el diablo lleva al mundo y a la sociedad a la droga y a los vicios. Y a su nombre gloria. Vamos a glorificar a la iglesia. A su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Cristo, 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 Cristo. Dale palma al que vive para siempre. El diablo es real. El diablo existe. Amén o amén. Amén o amén. Tú te has puesto a pensar, hermanos, a veces muchos periodistas y a veces el hombre decimos, porque un hombre, hermanos, cuando bendito sea el Señor, mira a una niña tal vez menor de edad y allá mira a la niña, pone su mirada sobre una niña y quizás le abusa sexualmente. Y es que el diablo se ha metido sobre aquella persona para destrozar la vida de aquella niña. Es que el diablo actúa llevando al hombre a la violación, al homosexualismo, al lesbianismo, a la prostitución, al alcohol, a la droga, a la cerveza, a marihuana, a la discoteca. Y el diablo destroza, el diablo derriba. Pero esta noche quiero decirte, escapa de la mano del diablo, porque hay un Cristo que quiere libertarte, hay un Cristo que quiere perdonarte, hay un Cristo que quiere salvarte del infierno antes que te vas al infierno. A su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Gloria a Dios. Y a su nombre gloria. Gloria a Dios. El diablo destroza. Satanás, el diablo existe para destrozar las vidas. No solamente eso, el diablo, hermanos, el demonio de la idolatría, bendito sea el Dios de la gloria, hermanos, lleva a la sociedad y al mundo, aún a las autoridades, hermanos, a adorar a imágenes y a estatuas. Hermanos, el pecado de la idolatría ha llegado a la presencia de Dios y Dios está cansado con la idolatría. Quiero decir en esta hermosa noche al pueblo de Huancayo, el pecado de la idolatría ha llegado a la presencia de Dios y Dios está cansado. Es que el diablo engaña hermanos, a la sociedad. El diablo engaña al ser humano, hermanos, lo hace creer que, hermano, bendito sea el Dios de la gloria, que cuando uno se postra a una imagen, cuando alguien se postra a la Rosa de Guadalupe, cuando alguien se postra, hermano, al Señor de los Milagros, cuando alguien va a rezarle a, hermanos, tal vez al Señor de Cachuy, cuando alguien va a rezarle al Cristo Moreno o al Señor de los Milagros, hermanos, bendito sea el Señor,
piense que va a solucionar tu problema, piense que te vas a sanar, piense que vas a ir hermano, vas a prosperar, vas a avanzar. De lo contrario, la idolatría ha traído maldición, la idolatría ha traído fracaso, la idolatría ha traído hermanos, enfermedades, dolores, ha traído, hermanos, pleitos, celos, ha traído fracaso en la vida del ser humano. A su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. El diablo engaña al ser humano. El ser humano a veces, muchas veces, hermano, adoramos a estatuas, imágenes, a yeso, hermano, al Señor de los Milagros, Rosa de Guadalupe, pensando que es Dios. Escúchame, presta atención, amigo. La Biblia dice en el Salmo 115, que el versículo 4 adelante dice: su Dios del hombre es de madera, de plata, de yeso, de bronce. Tienen mano, no pueden palpar. Tienen pie, no pueden caminar. Tienen boca, no pueden hablar. Tienen, hermanos, tienen vista, no pueden ver. Pero yo quiero decirte en esta noche, si es que es Dios. Aquí en la iglesia católica, hermano, hay cientos y miles, cientos y decenas de estatuas. O te vas a entrar a la iglesia católica y vas a encontrar allá estatuas. La Virgen María, la Rosa de Guadalupe, y así decenas y cientos de imágenes. Si son Dios, ¿por qué no camina? Si es Dios, ¿por qué no habla? Si es Dios, ¿por qué no se mueve? Pero en esta noche yo no te predico de un Cristo de madera, de palo, de yeso. En esta noche yo te predico de un Cristo que camina, que salva, que bautiza, que tiene poder para libertar, restaurar. De un Cristo que hace milagro. A su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Amén o no amén. Amén o no amén. ¿Cómo? Si no tiene poder ni para que anda, te va a responder tu oración. ¿Cómo si no tiene poder, no puede ni hablar, te va a responder tu oración? ¿Cómo si no puede ni caminar ni moverse, te va a responder tu petición? ¿Cómo estas imágenes, si no pueden ni cambiarse la ropa, están parados como espantapájaros, como dice Jeremías? Hermanos, no pueden ni cambiarse, están todos sucios, llenos de polvo. Y el hombre se postra para pedirle, rogarle. Hermano, usted no necesita postrarse una imagen. La Biblia dice, hermano, 1 Timoteo, capítulo 2 y el versículo 5, dice la Biblia: hay un solo Dios, no hay varios dioses, no hay decenas, no hay cientos de dioses. Hay un solo Dios. Entre Dios y los hombres hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre, Jesucristo hombre, Jesucristo hombre. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad de la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 2:21 dice: todo el que invocar el nombre de Cristo será salvo. No el nombre de María, no el nombre del Señor de los Milagros, no el nombre de Taitashante del Cerro Guaitapayana, el nombre de Jesús, 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 Jesús. Y a su nombre, y a su nombre. Ese es el diablo que te hace creer que tú le adoras una estatua, una virgen, un yeso. Esta noche, deja esa enseñanza, deja esa doctrina de hombre. Algunos dicen: pastor, yo he nacido católico y católico voy a morir. Tú no has nacido católico. Tus padres, tu madre, tus abuelos te han hecho católico. Pero esta noche rompe con la tradición de Roma, rompe con la doctrina de Roma, rompe con el catolicismo. Venga, entrega tu vida a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. En Él está la vida, en Él está la salvación, en Él está la vida eterna. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuánta gente en este mes va a ir al Cerro Guaitapayana a hacer tabaco? Lo lleva orquesta, lo lleva, bendito el Dios de la gloria. Lo llevan, hermanos, trago, le llevan aguardiente, le llevan fruta, le llevan dulce, le llevan para pedir por su hogar. Pero tu vida lo mismo, tu carácter lo mismo, tu matrimonio lo mismo, tu hogar se destroza. Tu hermano, mira,
mira, tu hermano, viene el fracaso, viene la enfermedad, viene el dolor, no hay paz. Alguien puede tener dinero, puede ser un hombre que tengas carreras profesionales, puede ser el más rico de Huancayo, pero si no tienes a Cristo, eres un miserable desventurado que cuando muere te vas a ir al infierno. La profesión nos salva, la carrera nos salva, el dinero nos salva, la mujer nos salva, la familia nos salva, el amigo nos salva, el que llama, el que salva, se llama Jesús. Jesús, Jesús, escúchalo, Huancayo, diablo, escucha, Jesús, 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 y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Eso dice la Biblia. La Biblia dice, ¿hay algún sabio en la tierra? Para Dios el hombre sabio no es el que tenga muchos títulos o muchas carreras profesionales. No es el millonario de Huancayo, o no es los millonarios del Perú, o no son los filósofos, no son los científicos. No es el que saca diploma cada año o el que es superdotado, o como alguien dice, el que tiene cacuma. Para Dios el hombre inteligente es el que busca a Dios, es el que tiene temor a Dios, es el que lo sirve a Dios que lo dio la vida, a Dios que creó el cielo, a Dios que creó la tierra, a Dios que creó el mundo, a Dios que creó el mar, a Dios que te da la vida, a Dios que te hace vestir, a Dios que te da el viento, a Dios que se mueve en este lugar. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Él es el Dios, a su nombre gloria. ¿De qué sirve que sea mejor profesional, tenga carreras profesionales, pero cuando muero me voy al infierno, me voy al diablo? Si el hombre piensa solamente hasta el día de morir, pastor, lo que me he bailado, lo que me he gozado, lo que me he embriagado, lo que me he divertido, me voy a llevar cuando ya me muero. No, te vas a ir al infierno allá a llorar. Pastor, ¿dónde está el infierno? El infierno está en el corazón de la tierra, dentro de la tierra. Y hermano, las personas que están sin Cristo se van al infierno. Y allá en el infierno vas a llorar, vas a sufrir. Pero antes que te vas al infierno, esta noche venga Jesús de Nazaret. Escapa del pecado, escapa del diablo, escapa del costumbre, escapa de la tradición, escapa de Huancayo y escóndete en la mano de Jesús. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y a su nombre gloria, ¡gloria! Y a su nombre gloria, dale palmas, se lo vas a aplaudir con voluntad. Por eso Dios en Isaías compara a Dios al hombre con el animal. Dios dice al hombre, y un día me partió mi corazón esta palabra, cuando Dios compara al hombre con el animal. Eso es que el hombre es la creación más amada, más querida y más perfecta de Dios. Dios compara al hombre con el animal. Y Dios dice, creí hijos, se rebelaron contra mí, dice Dios. El buey conoce su corral, el asno conoce su pesebre, pero ¿quién es del hombre? ¿Quién es de la mujer? ¿Quién es? ¿Quién es del ser humano? Se va a adorar tras muñecos, tras el yeso, tras la idolatría, tras el diablo. Nunca vas a ver un burro cargando al Señor de los milagros. Nunca vas a verle a una jirafa pues prendiéndole vela al Señor del Uruguay, a la Rosa de Guadalupe. Nunca vas a verle, porque el animal con ser animal conoce quién es Dios. El animal con ser animal conoce quién lo ha creado. El animal con ser animal solamente se postra ante Dios. Pero el hombre, siendo más inteligente, se ha hecho más necio y peor que el animal. Pero el diablo te ha cegado, amigo. El diablo te ha engañado. Esta noche venga. Jesús quiere sanar tu mente, quiere libertarte, quiere restaurarte, quiere abrir tu mente. Te ofrece la vida eterna. Venga. A su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria.
desplumado, que tienes carrera profesionales. A ti te está hablando, joven, que estás ahí. Venga, Jesús. Siervo. Nunca vas a verme a un animal siguiéndole al Señor de los Milagros el mes de octubre, jamás. Nunca vas a ver al animal yendo al cerro Huaytapallán a ser pagado, nunca. La Biblia dice en Jerusalén, cuando Jesús estaba en la tierra en Jerusalén, dice la Biblia, cuando había un burro, escúchame, un burro silvestre, un burro chúcaro, un burro que nunca lo habían domado a nadie. Lo llamaron, ese burro vino a Jesús, el asno vino a Jesús. Y cuando el burro miró a Jesús, dejó que el maestro lo cabalgue, le monta y lo llevó a Jerusalén. Es que el burro sabía quién es Dios. Que el diablo nos ha engañado, que María es Dios, que María es una mediadora, que la Rosa de Guadalupe es una mediadora, que el Señor de Uruguay es una mediadora. El mediador se llama Jesús, 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 Jesús. Él es el Dios grande, poderoso. Él es el Dios grande, invencible. Él es el Dios, Él es el gran yo soy. Él es el alfa y la omega. Él es el que muerde la cruz del Calvario. Él ha derramado su sangre por ti, por tu familia, por tus hijos, por tu pecado, por ti. Jesús, Jesús, venga Jesús. A su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Te das cuenta el diablo hasta dónde ha cegado al ser humano? El diablo es real y el diablo existe. Hermano, escúchame, libre pensador. El infierno, Dios nunca creó al infierno para el hombre. Dios creó al infierno para el diablo, para Satanás y sus demonios. Pero el hombre, haciendo la voluntad del diablo y de los demonios, se va al infierno. Pero escúchame, esta noche rompe la amistad con el diablo. Deja el mundo, deja el pecado, deja la idolatría, deja la Rosa de Guadalupe, deja al Señor de los Milagros. En esta noche vuelve a la casa y ese muñeco que está metido en la casa, rómpelo y hazle en 1000 pedazos. No tiene poder, no te va a hacer nada, no tiene poder. En esta noche te predico del Dios que cambia, transforma, liberta. Él está en esta noche para sanarte, libertarte, bautizarte y escribir tu nombre en el libro de la vida. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Diablo detrás. Quiero terminar hablando, el diablo también destroza la iglesia. Que aquí hay mayoría de cristianos. Escúchame, iglesia, para terminar. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, se ha levantado como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás en este último tiempo se ha metido para destrozar la iglesia. Son enemigos del diablo, no son las autoridades, algunas autoridades corruptas que están sentadas en el Estado peruano. Pero también hay autoridades que tienen valor y principio, que son honestos. Dios, hermano, lo ayuda a esas autoridades. El diablo, son enemigos del diablo, no son los centros educativos, no son los hombres que tienen dinero, no son los alcaldes, no es el gobernador, no es el mundo. Son enemigos del diablo. Son enemigos del diablo es la iglesia comprada con la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Son enemigos del diablo es usted y yo. Somos enemigos del diablo porque somos la iglesia, somos el pueblo amado por Dios. Porque pronto vendrá nuestro amado, pronto vendrá Jesús en la nube para levantarnos, y luego nos iremos al hermano, bendito sea el Señor, al tribunal de Cristo. Luego pasaremos por la boda del Cordero, por la boda del Cordero. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. ¿Qué está pasando con la iglesia? Mira, hermano, tú puedes creer, hoy el diablo a la iglesia está llevando a la apostasía. Por eso hay que montones de iglesias en Huancayo. Bendito sea el Rey de la Gloria, hermano, que se han ido tras la apostasía, tras el diablo. Han metido música del diablo del mundo. Han
han metido melodías, música del diablo dentro de la iglesia. Hermanos, bendito sea Dios. Y han metido en costumbre, hermanos, de Baby Shower, han metido el cortapelo, Navidad, 14 de febrero, todos los santos, han metido costumbre dentro de la iglesia. Ese se llama la iglesia ramera, ese se llama la iglesia adúltera, ese se llama la iglesia, hermano, que se va a quedar con el anticristo. Ese es el diablo que está destrozando la iglesia. Si quieres irte al cielo, dejamos la apostasía, dejamos la mundanalidad, dejamos el costumbre, dejamos al diablo y vengamos a arrepentirnos, a buscar a Dios de todo nuestro corazón. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Diablo destrozando la iglesia también. ¡Aleluya! Qué lindo hubiera, hermano, yo creo, si aquí se hubieran parado a tocar ministerios internacionales, entre comillas, hijos del diablo. Escúchame, hermano, que se hubieran venido a bailar, a hacer un show aquí, hermano, a decir gira, gira, verla, para allá y para aquí, para allá y para aquí. Esto estaría lleno, en que la iglesia, hermano, se ha ido tras el diablo, tras la mundanalidad, tras el costumbre. Abre bien tus ojos en esta hora final, iglesia. Abre bien tus ojos, porque el diablo te está llevando a la apostasía. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de volver a las primeras obras. Bendito Rey Amazon a la batalla. Es tiempo de volver, hermano, a la sana doctrina. Es tiempo de volver a la santidad. Es tiempo de volver al temor a Dios. Es tiempo, hermano, de dejar al diablo y marcar diferencia. Y es tiempo de ser luz. A su nombre, gloria. ¡Gloria! Gloria. Y a su nombre, gloria. Y algunos que están sentados en esta noche quizás están diciendo: no está bonito la campaña. Me hubiera gustado que venga mi papá, que me haga bailar por allá, por la casa internacional. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Hermano, ha entrado el fútbol dentro de la iglesia. Ha entrado, hermano, la moda del mundo. Hermano, el mundo cómo se viste, el mundo cómo camina. Y esas modas han entrado dentro de la iglesia. Y la iglesia está yendo de mal en peor. La iglesia está caminando al infierno. Por eso dice la Biblia, Proverbios 14, el 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La Biblia dice, hermano, en el libro de Primera Timoteo capítulo 4 y el verso 1 dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán, y escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. A su nombre, gloria. ¡Gloria a Y Dios! a su nombre, gloria. Negro, amén. ¡Amén! Ese es el diablo que está destrozando la iglesia. Y han metido un evangelio barato, donde ya no quieren predicar de la santidad, donde ya no predican de la oración, donde ya no predican del arrepentimiento. Ahí hay pastores sinvergüenza y alcahuetas. Me gustaría que lleguen estos internacionales, hermanos, escúchame, iglesia de Dios, que predican más del, hermano, de prosperidad, más predican de carros, de casas, de dinero, de empresas, de negocio. Pero cuando mi Biblia no habla eso, Jesús dijo en el libro de Mateo 6, que el verso 33 dijo Jesús: primeramente buscad el reino de los cielos y su justicia, porque las cosas vendrán por añadidura. Y el verso 6 y 24 Jesús dice: no podréis servir a dos señores, porque a uno amarás y al otro menospreciarás. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Nos van engañando. Más te predican del cielo y no te predican del infierno. Amén, oh amén. Amén, oh amén. ¿Para qué podemos hablar del cielo si no vamos a irnos al cielo? Si no hemos cambiado nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar. No nos hemos apartado del mundo y estamos en el mundo mezclado. Pero tenemos que hablar del infierno. Tenemos que advertir del infierno. Tenemos que, bendito sea Dios de la gloria, hablar, hermano, que Cristo viene a levantar una iglesia sin mancha ni arruga. Y esta noche levanta la iglesia,
levántate, levántate, levántate a predicar, levántate en oración, levántate en ayuno, levántate en palabra, vuelve a hacer la senda antigua, vuelve a tu primer amor. Cristo ya viene. A su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. ¿Te das cuenta? Hoy está el diablo destrozando muchas iglesias, muchas denominaciones. Por eso, hermano, que está sentado en esta noche, no es de congregarse en cualquier iglesia. Hoy hay iglesias donde, hermanos, más te piden dinero. Siembra 1000 soles, banda con Dios, y siémbrate 1000 soles porque Dios te va a dar 3000. Dios reprenda al diablo. Hay que dar a Dios. No me pueden poner el precio. Yo debo dar a Dios porque, hermano, por amor, porque yo siento, la ofrenda es voluntaria. No te pueden obligar, no te pueden vender, no te pueden, hermano, no te pueden engañar. Pero hay un evangelio diferente que está predicando en Huancayo. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Y es tiempo de volver a la senda antigua, a la sana doctrina. Por eso no es las almas nuevas que se han entregado, no es de congregar a cualquier iglesia, porque en Huancayo hay cantidad de iglesias, amarillito, verdecito, rojito, hay bastante carnales que están metidos en cada esquina, y algunas son iglesias, no digo a todas, algunas son iglesias y algunas son cuevas del diablo, sinagogas del diablo, que están llevando las almas al infierno. Si tú congregas en una iglesia donde ya no te predican de la santidad, donde ya no te predican del nuevo nacimiento, donde ya no te predican del arrepentimiento, donde ya no te predican, hermano, del Espíritu Santo, donde ya no te predican de tu pecado, salga de esa iglesia, busca una iglesia donde predican la sana doctrina, el evangelio completo, el hermano del arrepentimiento, del pecado, que Cristo vuelve, que Cristo sana, que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. A su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. ¿Te das cuenta? Para terminar, quiero decir, espero que esta transmisión llegue a los oídos de estos internacionales ministerios Huancayo en el Perú, carnales y perdidos, que van engañando al pueblo cristiano, que han metido la música de chicha, de rock, de merengue, de cumbia, de tecno, de balada, de electro. Amén, no amén. Amén, no amén. Amén, no amén. Y si no se arrepienten, el juicio de Dios llevará sobre este salmista, aunque se molesta. Pero un día, hermanos, si no se arrepienten, aunque hoy pueden estar llenos de salud, aunque hoy pueden tener carro, aunque hoy pueden tener mejor reloj, mejor terno, hoy pueden tener mejor corbata, hoy pueden tener mejor casa, mejor departamento, pero de nada te va a servir si no te arrepientes. Te vas al infierno, y a tu padre, al diablo, vas a servir al infierno. Basta de engañar al pueblo de Huancayo, basta de engañar a la iglesia de Cristo. Es tiempo de volver a la senda antigua, y es tiempo de volver a la verdadera alabanza, a las alabanzas espirituales que trae cambio, que trae presencia, que trae salvación. Y a su nombre. Amén, no amén. Amén, no amén. Amén, no amén. Cristo, 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 Cristo. Ven, hermanos, ¿sabías que el infierno está lleno de pastores, de evangelistas, de salmistas? Lleno de evangélicos está el infierno. ¿A quién estás siguiendo? ¿Al hombre o a Cristo? La Biblia dice: mi pueblo padece, se destroza por falta de sabiduría. Tenemos tiempo para redes sociales, tenemos tiempo para WhatsApp, para Facebook, tenemos tiempo, hermano, para estar en el mensaje, tenemos tiempo para paseos, para deseos de la carne, pero no tenemos tiempo para orar, para leer, para estudiar, para pedir revelación a Dios, para, hermano, escudriñar las escrituras. Por eso que a veces cualquier charlatán que se pone al escenario, que se pone en el altar, nos engaña, nos hace creer, porque el pueblo, hermano, ha dejado de orar, se ha vuelto ocioso, vago, para
para orar, para servir, pero este tiempo hay que levantarlo. Hoy vuelve a tu casa, dile gracias a Dios por tu palabra, gracias Señor por tu mensaje. Vuelve y haz las primeras obras. Mientras hay vida, hay esperanza. 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 A su nombre gloria, y 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 a su nombre gloria. Vengo a ver, hermano. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver a la senda antigua. No porque estamos sentados aquí vamos a ser salvos. A su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y el diablo es real. El diablo muchas veces está metido en vuestra vida. Por eso a veces no hay deseo para orar, no hay deseo para ayunar, no hay deseo para congregar, no hay deseo para buscar, no hay deseo, hermano, para servir a Dios. La ira nos gana, la carne nos gana, el resentimiento nos gana, y el diablo nos gana, el carácter nos gana. Pero esta noche está Cristo en este lugar. Cuando tú pasas esta noche aquí adelante, le dices: Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo está listo para perdonarte. Escrito está: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, para lavarnos, para limpiarnos. Y en esta noche está Jesús, 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 a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre. Amén, no amén. Amén, no amén. Amén, no amén. Amén, no amén. Cristo, 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 póngase de pie todos. El diablo es real. La Biblia dice en el libro de San Lucas capítulo 8, el versículo 26 adelante. Cuando Jesús estaba yendo a una ciudad llamada Los Gadarenos, escúchame papá, mamá, escúchame, libre pensador, presta atención, no te vas. Cuando estaba, dice hermano, yendo Jesús al pueblo de Los Gadarenos, allí salió un hombre que estaba atormentado de demonios, miles de demonios que estaban sobre ese hombre. Y dice, cuando este hombre endemoniado miró a Jesús, se postró delante de Jesús y le dijo: Hijo de Dios, ¿por qué me atormentas si vienes a atormentarme antes de tiempo? Y Jesús lo reprendió y los demonios salieron. En esta noche quiero decirte, hermano, el Cristo que ayer libertó al endemoniado gadareno está en este lugar. El Cristo que dio vista al ciego Bartimeo en el libro de Marcos 10, el 46 adelante, está en esta noche. El Cristo que resucitó al hijo de la viuda de Naín está en esta noche. El Cristo va libertando, restaurarnos, está en esta noche. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. El Cristo que dio la vista al ciego Bartimeo. San Marcos 10:46 adelante dice que había un ciego Bartimeo. De nombre Bartimeo, dice, este hombre era ciego de nacimiento. Y dice, de repente estaba en la calle, en el camino. Escucha, ya voy a terminar. Estaba, hermano, sentado y pidiendo, hermano, limosna de las personas que pasaban. Y de repente dice, oyó que Jesús de Nazaret pasaba por aquel lugar. Y aquel ciego Bartimeo, de lo que estaba sentado, de lo que estaba echado en el piso, se levantó, caminó y dijo: Jesús, 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 Hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego se levantó por su milagro. El ciego se puso de pie por su milagro. Tú quieres milagro, quieres que las cadenas se callen, quieres que las ataduras se callen, quieres volverte libre. Esta noche dígale como el ciego Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ya está en esta noche Jesús para libertarnos, restaurarnos y sanarnos. A su nombre gloria, a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Levanta su mano, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria,
y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre. Termino con este ejemplo. En el libro de Hechos capítulo 12, el versículo 6 adelante dice: cuando Pedro, el apóstol de Jesucristo, el primer pastor de la iglesia primitiva, estaba pastoreando y predicando el evangelio y ganaba cientos y miles de almas con el mensaje que daba Pedro, dice, los sectas de los saduceos, los fariseos, los escribas, hermanos, lo agarraron a Pedro y le encarcelaron, lo llevaron a la cárcel, y allí en la cárcel lo mancornaron su pie, su mano. Y los hermanos y el diablo creía que Pedro ya nunca más iba a predicar, pensaba que Pedro ya estaba fracasado, destrozado. Pero dice, a la medianoche el ángel de Jehová descendió sobre Pedro. El ángel le dijo a Pedro: Pedro, levántate. Y dice la Biblia que Pedro, al oír la voz de Dios, se levantó. Y cuando se levantó, las cadenas se cayeron. Y en esta noche viene palabra de Jehová para ti, joven, señorita, para ti, pastor, líder, salmista. En esta noche Dios te dice: levántate, porque todavía Huancayo te necesita. Levántate porque tu pueblo te necesita. Levántate porque tu ciudad te necesita. Levántate, las cadenas se van a caer, las ataduras se van a caer. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Mira, el ángel le dijo: levántate, Pedro. Si Pedro no se levantaba, se quedaba encadenado, se quedaba muerto. Y esta noche Dios te dice: levántate, vuelve a orar, a ayunar, a buscar, vuelve en las primeras obras. Pastor, ya estoy viejo. Moisés, a los 80 años, fue a libertar al pueblo de Israel, más de 600,000 hombres, sin contar niños. Abraham, a los 75 años, fue llamado para llegar a la tierra de Canaán. Quiero decirte, animarte, amado hermano, amigo, joven, escúchame. El mundo no necesita, la sociedad no necesita. Jesús dijo: la mies es mucha, obreros son pocos. Levántate, levántate. Pastor, yo he pecado, yo he fallado, yo me he ido al mundo, a la droga, al alcohol, he fallado a Dios. Pero Dios te dice: levántate. No importa cuán grande sea lo que hayas hecho, no importa que hayas ido a la droga, a la cerveza, al alcohol, al diablo, pero venga esta noche. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras está Cristo, quiere restaurarte, perdonarte, sanarte. El que tiene la última palabra se llama Dios. ¿Quién te espera? Dile a Dios: Señor, quítame esa visión, lo que antes tenía. Quería predicar, quería anunciar, quería ser un instrumento tuyo, quería ser un gran evangelista, quería ser un gran salmista, quería ser el instrumento. Recupera la visión, iglesia, pueblo de Huancayo, porque ya viene el que ha de venir. Ya viene Jesús en la nube para levantar su iglesia. Ya viene el que ha de venir. No te cansas, no puedes desmayar. Resiste, pelea, pelea, avanza, avanza. Aunque estás cansado, aunque ya no hay fuerza, pero camina. Aunque estás de rodillas, pero camina. Aunque estás tendido, echado, pero arrástrate, pero camina. Avanza, pelea, porque el largo camino nos espera. A su nombre, y a su nombre. Amén, amén, gloria a Dios. Tú eres un instrumento de Dios. Largo camino espera. Pastor, yo no puedo hablar. ¿Quién te ha dicho, hermano? Dios te dice en esta noche: ¿quién hizo el labio? ¿Quién hizo la lengua? ¿Acaso Dios no sabe? Dios va a hablar en tu boca. Pastor, yo no conozco. Dios te va a enseñar. Pastor, yo no sé leer la Biblia. Dios te va a enseñar. Pastor, yo no sé. Dios te va a dar revelaciones. Él guía. Él es maestro de los maestros. Él es el que da. Él ha dicho: el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Dice:
Dice la Biblia en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Levanta tu mano ahí donde estamos. Levanta tu mano ahí donde estás. Se siente el Espíritu Santo y el poder está en esta noche. Hemos hablado del diablo, los demonios. Y los demonios están también moviéndose en este viento, están en este lugar. Pero también quiero decirte, el diablo sí tiene poder, tiene poder. Tiene poder para llevar a la droga, a la cerveza, al alcohol. Tiene poder para destrozar la vida. Pero no tiene todo poder. El más grande, poderoso, se llama Jesús de Nazaret, para libertarte esta noche. Él quiere libertarte, Él quiere perdonarte, Él quiere sanarte, Él quiere bautizarte, Él quiere volver a usarte, a llamarte. Ven esta noche, levanta tu mano, corre hacia aquí adelante. Me gustaría que todas corren a buscar a Dios. Levanta tu mano y pasa. Tú eres ese hombre, mujer sediento. Hay que volver, hay que volver, hay que ser como Isaías. Isaías corrió a Dios cuando Dios decía: ¿a quién voy a enviar como mensajero, hermanos, al pueblo de Israel? Y Isaías avanzó y dijo: envíame a mí, Señor, envíame a mí, Señor, envíame a Marramasoma la batalla. Esta noche corre, 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 corre. Aquí está el Espíritu Santo de Dios, aquí está Dios. Yo quiero orar por ti. Corre, mamá, corre, papá, corre, corre. En esta noche está Dios para libertarte. Gloria a Dios. Vamos, hermano Robert, bendito Dios. Gloria, aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, gloria, aleluya. Gloria a Dios. Las almas. Gloria, se siente el poder. Créale, créale, créale. Dios quiere hombre de fe, hombre de fe. Cuando Jesús pasaba por la Ramazoma, la batalla, cuando Jesús pasaba por Jerusalén, hermano, había sordos, había mudos, había enfermos, había paralíticos. Pero hermano, Jesús dijo a cada enfermo: sea conforme tu fe, sea conforme tu fe, sea conforme tu fe, conforme tu fe, conforme tu fe. Y aquí está Jesús, diablo, aquí está Jesús. El Espíritu Santo, a su nombre, gloria. Y a su nombre, corre, corre, corre. Vamos a alabarle. Vamos, 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 vamos a alabarle. Ahí levanta tu mano. Antes de orar, antes de orar. Hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo. Corre, amigo, rompe la costumbre, déjale de la fría, deja al diablo. Venga Jesús, venga Jesús, venga Jesús, venga Jesús. Levanta su mano el que quiere entregar su vida a Jesús. Levanta su mano el que quiere entregar su vida a Jesús. Allá va uno, pasa aquí adelante, papi. Más adelante, el que quiere reconciliarse. Igual, vamos, levantamos nuestra mano. El que quiere reconciliarse, entregar su vida. Si estás ahí atrás, igual levanta tu mano. Levanta tu mano y vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí hay hombres y mujeres que quieren reconciliarse. Te pido de todo mi corazón que nos perdona sus pecados. Y en el nombre de Jesús, escribe su nombre en el libro de la vida, Dios mío, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquellos que quieren entregar su vida, también vuelves, escribe su nombre en el libro de la vida. Ayúdales, restáurales, sánales, dale fuerza. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, cierra tu vista. Hay demonios que van a salir. Hay demonios que van a salir. Hay demonios que van a salir. Hay diablos que van a salir esta noche. Demonios de enfermedades, espíritus de mundo tienen que salir. Amarraba, soma, la bajaya, vamos. Levanta tu mano y cantamos una alabanza, dale palma fuerte. Que el diablo, que Juan Gallo, que el infierno tiembla. Vamos, dale palma fuerte, 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 fuerte. Cierra tu vista, dile, habla con Dios. Dile, poder de Dios, 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 poder de Dios. Que el Espíritu Santo venga esta noche. Vamos, 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 allá atrás en el medio de la silla. Se mueve el Espíritu Santo de Dios, se mueve el Espíritu Santo de Dios, libertando, restaurando, sanando. Aquí hay un enfermo, vamos a orar. Hay un enfermo, vamos a orar. Créale, si tú estás enfermo de sida, de cáncer, de útero, créale que Dios te va a sanar. Vamos, alábala, sirve. Bendito, ya se mueve el poder, ya se mueve el Espíritu Santo, ya se mueve la gloria. Puedes sentir la presencia de Dios. Cierra tu vista.
tú quieres llorar, llora en la presencia de Dios. Fuego, y yo quiero sentir poder de Dios en todo mi ser. Fuego, fuego, y yo quiero sentir poder de Dios en todo mi ser. Vamos, dile, tócame, lléname, Espíritu Santo, tócame, lléname, Viene más el Espíritu Santo. tócame, lléname, El Espíritu Santo te tócame, descendiendo. lléname con tu poder. Lléname, Espíritu Santo. Viene más el Espíritu Santo de Lléname con Dios. tu poder. Tócame, lléname, Espíritu Santo. Tócame, lléname con tu poder. Ahí está el poder de Dios. Vamos, dile al diablo, no te alegra de mí, enemiga mía, aunque caí, pero me levantaré, levántate como un Pablo, como un Pedro, como un Sila, como un Timoteo, levántate mujer como una Débora, como una Noemí, como una Ruth, levántate como una Esther. Aquí no se termina. ¿Quién te ha dicho que se termina aquí? Hay caminos que caminar, hay ciudades que pisar, hay naciones que conquistar, hay pueblos que llegar y hay diablos que echar fuera. Viene más. Oh, los cielos se abren, la nube de Jehová va bajando, rebasando la batalla. Viene más. Cansa, viene enfermedades. Bienvenido, Alguien baja, que me gusta más. Ministra más siervo, alguien se baja. Espíritu ¿Por qué Santo. baja? Bienvenido a mi vida. Vamos a decirle, bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a mi vida. Y tócame, lléname, Espíritu Santo. Tócame, lléname con tu poder. Tócame, lléname, Espíritu Santo. Tócame, lléname con tu poder. Lléname más, dile. Tócame, lléname, Espíritu Santo. Tócame, lléname con tu poder. Tócame, lléname, Espíritu Santo. Tócame, lléname con tu poder. Levanta tu mano ahí. Recibe, levanta tu mano. Vamos, dile, Padre, vamos, habla, dijo Jesús. El que pide recibe, el que busca halla, el que clama se le abrirá. Levanta tu mano y pídele, dile Dios. Ahora, dile ahora. Espíritu Santo, desciende sobre mí. Toca mi vida, restaura, dile Rama, Sama, Raba, Gaya. Llénate, llega, Abba, Soma, Raba, Gaya. Llénate. Viene más. Fuego. Se mueve. Se van las enfermedades, sale el demonio. Fuera. Cáncer, fuera. Úlcera, fuera. Diabetes, fuera. Toda enfermedad, fuera. Ahí está Dios. Viene más. Oh, el Espíritu Santo. Tócame, lléname, Espíritu Santo. Tócame, lléname con tu poder. Tócame, lléname.
suéltala, 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 fuera, 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 fuera. Viene más, viene más, viene más, viene más, no te conformes, viene más. Llénate del Espíritu Santo, llénate esta noche, cuando llegas a la casa, para que al diablo haga correr de la casa, del pueblo de la iglesia. Llénate, 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 llénate más, llénate más, viene más, viene más, viene más. Te siente Espíritu Santo, te siente Espíritu Santo, te siente Espíritu Santo. Toca, liberta, bautiza, tócalo, viene más. Ahí atrás de la silla, viene más, viene más, viene más, viene más, viene más, viene más, viene más. Espíritu Santo, venga aquí. Espíritu Santo, venga aquí. Espíritu Santo, venga aquí. Espíritu Santo, venga aquí. Que necesito de tu poder, que necesito de tu unción, que necesito de tu poder, que necesito de tu unción. Poder de Dios, venga aquí. Unción de Dios, venga aquí. Poder de Dios, venga aquí. Unción de Dios, venga aquí. Ríos, ríos de agua viva, corre, corre por todo mi ser. Ríos, ríos de agua viva, fluye, fluye por todo mi ser. Vamos, 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 vamos. Viene el río, viene agua, ese agua de vida, ese río que transforma, que cambia, que liberta. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, allá hay sanidad, allá hay milagro. Las enfermedades salen, los demonios salen, donde las enfermedades se van, los yugos se rompen, la cadena se rompe. Fuera, 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 fuera. Todo espíritu del mundo, fuera, 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 fuera. Están saliendo, fuera. Toda enfermedad, fuera, fuera. Se están sanando, se están sanando. Dios está sanando, Dios está haciendo milagros, se están sanando. Oh, hay sanidades, hay sanidades, hay liberaciones, hay restauración. Venga aquí. Espíritu Santo, venga aquí. Espíritu Santo, venga aquí. Espíritu Santo, venga aquí. Y necesito de tu poder, que necesito de tu unción, que necesito de tu poder, que necesito de tu unción. Poder de Dios, venga aquí. Unción de Dios, venga aquí. Poder de Dios, venga aquí. Unción de Dios, venga aquí. Ríos, ríos de agua viva, corre, corre por todo mi ser. Ríos, ríos de agua viva, llena a todo mi ser. Ríos, ríos de agua viva, corre, corre por todo mi ser. Ríos, ríos de agua viva, fluye, fluye por todo mi ser. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Levanta tu mano derecha y donde te duele, donde está la enfermedad, en el nombre de Jesús ponle donde está la enfermedad. Vamos a orar ahora. Vamos, ponga tu mano derecha donde está la enfermedad. Ponga, vamos a orar en el nombre de Jesús. Ahora, demonios, enfermedades, ganamos, 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 fuera, 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 libre, 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 sano, 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 libre, libre, paz, 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 poder, poder, libre, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, libre, me sanaste, me sanaste, me sanaste, me sanaste, oh, gloria, gloria, aleluya, aleluya, viene más, allá atrás está libertando a Dios, allá atrás el Espíritu Santo está paseándose.
sanó. Yo que tenés enfermedad y está libre, está sano. Está libre, está sano. Está libre, está sano. Está libre y está sano. Bendito Dios. Viene más, viene más, viene más. Esta noche hay milagros en el nombre de Jesús. En esta noche hay prodigios en el nombre de Jesús. En esta noche hay milagros en el nombre de Jesús. En esta noche hay prodigios en el nombre de Jesús. Viene más, viene más, viene más. Levanta, levántate en el nombre de Jesús. Toma tu lecho y camina en el nombre de Jesús. Paralíticos caminan en el nombre de Jesús. Paralíticos caminan en el nombre de Jesús. Levanta, levanta, levántate en el nombre de Jesús. Toma tu lecho y camina en el nombre de Jesús. Tráele, vamos a orar aquí. Tráele, vamos a orar aquí. Tráele ese hermano, tráele ese hermano. Vamos a orar aquí adelante, vamos a orar aquí adelante. Los demonios tienen que salir. Aquí hay demonios que todavía te están manifestando. Vamos, 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 los diablos traigan. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Abre, masoma, la batalla. Erra, masoma, la batalla. Abasora, la batalla, la batalla. Están cayendo los demonios, están cayendo los demonios. Demonios que están metidos ahí. Suelta los cuerpos, suelta la vida. Salga ahora, fuera, 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 fuera. Se cae, se va, fuera, 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 fuera. Suéltala, 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 suéltala la vida, suéltala la mente, suéltala los hogares. Asama la batalla. Esta noche hay milagros en el nombre de Jesús. En esta noche hay prodigios en el nombre de Jesús. En esta noche hay milagros en el nombre de Jesús. En esta noche hay prodigios en el Y abre nombre de el nombre de Jesús. Jesús, demonio. Que están metidos presa, ahora. En el nombre de Eso Jesús. fuera, fuera, Toma tu fuera, lecho y fuera, camina fuera, en el fuera, nombre de fuera, Jesús. fuera. Suéltala, suéltala, suéltala. Libre, libre, libre. Está libre. Toma tu lecho y camina en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Ahora, 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 ahora. Espíritu inmundo, suelta a esta mujer. Suelta a esta mujer en el nombre de Jesús. Arriba, babasirica, y tarabasaya. Orrisarica, bantarabarajarojaria, basaya. Suelta su vida, su cuerpo. Ahora, 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 ahora. Fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Suelta, libre, 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 libre. Guiada, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Está libertando Jesús. Está libertando Jesús. Están saliendo en corrido de ese demonio. Están saliendo. Levanta tu mano. Vamos a reprender todos los demonios que se han metido en el bancayo. Toda la iglesia orando. Levanta su mano. Vamos, una sola batalla. Vamos a reprender todos los demonios que están batallando. Jesús, estoy libre. Levanta tu mano arriba. Dile gracias, Jesús, me libertaste. Dile gracias, Jesús, me libertaste. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, gracias, Jesús. Los demonios están saliendo, Jesús va libertando. El mismo Cristo que libertó al demoniado Gadareno esta noche. Esta noche. Dile, papá, llena, papá. Esta noche, Espíritu Santo, tu presencia, está libre. Está libre, está libre, está libre, está libre, está libre. Y es roja, no es playa. Y es roja, no es playa. Libre, libre el nombre de Jesús, libre el nombre de Jesús. Ay, ahora. Levanta tu mano ahí. Vamos a orar. Vamos a reprender todos los demonios que se han batallado, que se han levantado.
Cristo rompe las cadenas, cadenas que resisten. Y cuando canto alabanzas, caen las cadenas. Y cuando canto alabanzas, se desatan las ataduras. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, alaba, hermano, dale palmas, fuerte, fuerte, fuerte. Taquillaki, fuertito, fuertito, fuertito. Ahí está bajando la gloria de Dios y el poder del Espíritu Santo. Este es el comienzo, Huancayo. Este es el comienzo del ambiente Huancayo y el Chile y el Perú. Ahora, más, y arriba, soy. Ahí está, que se han levantado sobre esta campaña, sobre Huancayo. Aquí está el ejército de Dios. Vamos, levanta tu mano, creyendo en la palabra que dice: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda la fuerza del enemigo. Vamos, vamos, vamos juntos. Dile: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos, atamos todo principado, todo potestades, todo gobernador de tinieblas de este siglo, toda vuelta espiritual de maldad. Y ahora vamos todos, ahora, Gracias. Gloria, gloria. Tócate donde estés enfermedad.
gloria, gloria, ya estás libre. Gloria. Estás sano. Dile, soy sano. Soy sano. Soy libre. Soy sano, dile. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios. Gloria a Dios. Gloria a Qué Dios. hermosa presencia. Gloria Que a Dios. libertó, sanó, restauró. Hubo sanidades. Bendito sea Dios. Hay alguien que quizás esta noche quiere entregar su vida a Cristo. Pasa aquí adelante. Hay alguien que quiere reconciliarse. Pasa. Mujer, varón, venga esta noche. Jesús te espera en los brazos abiertos. Hay alguien que quiere orar por ustedes. Antes de terminar, aquí hay un valiente, un joven. Gracias. Un cultor evangelista lo declaramos en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más? Esta noche, véase por acá, mamá. Alguien más que quiere entregar su vida, reconciliarse con Jesús. Aquí está Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere entregar, reconciliarse su vida? ¿Alguien más? ¿Hay algún valiente más? Mujer, varón, pues aquí adelante. Siguen entregándole las almas. Qué lindo la campaña. Y mañana vendré más. Bendito Dios. ¿Hay alguien más que quiere entregar su vida a Cristo? ¿Alguien reconciliarse? Pues aquí adelante. Quiero orar por ustedes. No te vayas sin Jesús. Mujer, varón, que tal vez estás yéndote ya. Mañana vuelves a la campaña. Mañana a las 2 de la tarde empezamos la campaña. Y mañana miraremos mayor la gloria de Dios. Levanta su mano los que están aquí adelante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, creyendo, Señor, aquí están las almas presentes delante de tu presencia. Repite conmigo la oración. Dile, Señor Jesús, en esta noche te acepto como mi único Salvador. Me reconcilio contigo. Perdona mis pecados. Señor Jesús, dile, vuelve a escribir mi nombre en el libro de la vida. Dile, Señor, ayúdame a permanecer en tus caminos. Enséñame y instrúyeme en tu verdad y en tu palabra. Guíame con tu Espíritu Santo. Guárdame, acámbame con tus ángeles. Guarda mi entrar, mi salir y mi caminar. Gracias, Jesús. Y esta noche me reconcilio y te acepto, dile, públicamente. Gracias, Jesús. De la mano al diablo, de la mano del diablo, dile, paso a la mano de Cristo. Y a partir de hoy caminaré contigo, Jesús. Gracias. Amén. Amén. Y a su nombre, 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 y a su nombre. No te canses, Bendiciones, hermanos. Mañana nos encontramos a partir de las 2 de la tarde, Parque Guamamarca, Huancayo. Mañana llega también el Ministerio de Restauración de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, su nombre.